Felicidades. Gracias a Dios por el reconocimiento. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 7. Hebreos 1, del 1 al 7. Vamos a leer alternadamente. Les pido que se pongan de pie por reverencia a la palabra del Señor. Los que puedan ponerse de pie, los que no, está muy bien. Así está muy bien. Hebreos 1, del 1 al 7, alternadamente. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Todos el 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Oremos, hermanos. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, por este día en el cual tú eres digno de toda alabanza, y la alabanza la hemos oído, Señor, principalmente oyendo esos coritos antiguos que fueron el principio en un tiempo de la adoración de las iglesias. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que expongas tu palabra, que tu palabra no sufra a causa del que la expone, sino que sea de bendición para tu pueblo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden estar en sus asientos. Hermanos, muchas iglesias han tenido a bien cierto día reconocer a sus pastores. Aquí nos dice en la Biblia que sus ministros son llamas de fuego. Los ángeles se les califica, pero los ministros también el Señor los califica como llamas de fuego. Los cristianos les reconocen en cierto tiempo,
para dar gracias a Dios por los pastores. Todos sabemos que ningún ser humano es perfecto, ni siquiera los pastores. Creemos que las personas deben ser reconocidas en sus actividades. Es más, que con todo el deseo no es más que con el deseo de educar a la iglesia y sin ningún pensamiento de sacar algún provecho. La responsabilidad como pastor nos enseña la Biblia y nos dice allá, entre otros, Hechos 20, 27, donde dice el apóstol: no hemos rehusado enseñarles todo el consejo. El consejo bíblico de Dios, sus mandamientos. Es bueno pues acordarnos de los pastores, porque también son hermanos como nosotros. Los gestos de amistad y los actos de servicio los tendrán contentos a ellos. Serán un estímulo en su ministerio. Al referirnos a la persona del pastor, debemos de reconocerle porque así lo manda el Señor, porque nos dice: acordaos de vuestros pastores. El mismo Señor nos dice: acordaos de vuestros pastores. Entonces, hermanos, claro que no solamente hay una persona que debe ser reconocida, sino también aquella que es la esposa del pastor, porque ella lleva todo el bien, todos los sufrimientos, todas las preocupaciones. Ella siempre está al tanto de todo lo que pasa en la iglesia y por lo tanto se goza, pero le acompaña también en los cuidados, en los sufrimientos. Pero qué decir, hermanos, no solamente de la esposa del pastor que lleva la carga que el Señor ha puesto sobre él, sino también aquellas que son sus madres. Los pastores que tienen madre, que tienen su mamá, ellos también, en una forma o en otra, ellas se dan cuenta de la situación y se alegran cuando ellas ven que su hijo ha sido llamado al ministerio, que tiene de parte de la iglesia un reconocimiento y que tiene una iglesia. También las esposas, pero la madre, cuando aquellos que tienen todavía su mamá, gracias a Dios, también ella se da cuenta y también siente el halago, el beneplácito de ellos. Hemos de reconocer igualmente su vida de trabajo, reconocer, como hemos dicho, a su compañera, que es el sostén del pastor, su esposa. La ocasión se presta para que pensemos hondamente en el pastor como siervo de Dios, llamado por él. El pastor no es alguien que simplemente se puso de improviso, no. El pastor es un llamado de Dios. Consideremos unos momentos la importancia de esto, de la hermosura del ministerio, el ministerio pastoral, la dignidad vocacional del pastor. En un sentido, el cargo de pastor es mayor que cualquier otra profesión, más comprometida que médico, profesor,
abogado y demás. Sin embargo, muchas de estas profesiones no pueden compararse. No tienen el concepto ni la importancia del pastor. Se dice que en una ocasión llegó un hombre muy influyente, el cual era muy apreciado de cierta familia. Y entonces el padre presentó a sus hijos. No, dice, pues hablo y dice, estoy muy halagado, dice, porque José va a ser abogado, Juan va a ser médico, Elisa va a ser profesora. Pero en cierto momento dice, señalando a uno de ellos, al más chico, este es el tontito de la familia, que quiere ser pastor. Y todos se pusieron a reír. A veces no se cree, pero hay familias que no aprecian, sino que creen que es un grado inferior. Y no, es un grado superior. Es un grado superior el cual es llamado a predicar el Evangelio. Hermanos, por el hecho de que los individuos piensan así, tan pobre de la profesión, es que muchos no se dan cuenta ni valoran lo que es el ministerio. En este trabajo hay dignidad muy especial por 3 razones. El pastor tiene que ser llamado por Dios. Es lo principal, que el pastor tiene que ser llamado por Dios. Si podemos leer, pueden buscar en sus Biblias, allá en Jeremías, nos habla y dice Jeremías, yo sentí tu llamado. Lo pueden ustedes ver allí en Jeremías 20:7 al 11. Dice, yo sentí tu llamado. Dice, y dije cierto día, cuando sentí el sufrimiento de todo aquel pueblo ingrato que rechazaba a Jeremías y decía cosas de él, y no se sujetaba a lo que Dios mandaba, Jeremías en su sentir dice, y dije yo, basta ya, ya no haré esto. Pero fuiste un fuego dentro de mí. Tu llamado fue un fuego que me calcinaba, que no me dejaba estar sin estarte sirviendo. Como tú me llamaste, fuiste fuego dentro de mí, dice Jeremías. Lo pueden ver ustedes allí en Jeremías 27 al 11. Cuando una iglesia celebra un culto de ordenación al ministerio, que es en realidad el reconocimiento público de aquel ministro. Pero antes, Dios ya lo llamó. En una iglesia se le reconoce, en una congregación, tal vez en un culto o cada quien según las ordenanzas que tiene. Pero lo principal es que Dios fue el que los llamó. Dios lo llamó y lo llamó
a predicar el Evangelio. Los que hemos oído y sentido este llamamiento, podemos dar fe del testimonio que es algo irresistible. El llamado al ministerio es algo irresistible y es lo que nos dice Jeremías. Quise sufrirlo, pero no pude. Dice, quise aguantarme y ya no te serviré, Señor, pero no pude, dice. Encargado por Dios para predicar la palabra. Había un hombre llamado Herschel Ford. Era un pastor, el cual en cierto tiempo dio testimonio. Cuando yo era joven, dice, expresando algunas cosas, me di a los negocios y me fue muy bien en los negocios. Prosperé, tuve muchas cosas, pero una vez estaba yo en un culto y ahí estaba el pastor. Y el pastor hizo el llamamiento, todos aquellos que quieran servir al Señor, muéstrenlo, den un paso al frente, vengan a servir al Señor. Si sienten el llamamiento de Dios que los llama a predicar su ministerio, pasen al frente. Y dice él, yo dije dentro de mí, eso será para otros, pero no para mí. Yo cuando voy a hacer eso. Pero dice, pero el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo trabaja y me convenció en tal forma que no tuve otro remedio que pasar al frente. Pasé al frente y Dios me dio el ministerio. Un hombre llamado Billy Graham, el cual famoso en todo el mundo por ser predicador, llegó a estar aquí en México. Billy Graham, en alguna ocasión, en una conferencia, le preguntaban y le decían, hermano, usted es muy popular aquí en Estados Unidos, ¿no le gustaría que alguno de los partidos lo postulara para que usted fuera presidente de la República? Y dice Billy Graham, no, dice, yo soy predicador y estoy contento con lo que soy. Era un hombre muy popular allá en Estados Unidos. Qué privilegio, qué bendición más grande ser pastor, ser llamado por Dios con vocación santa para apacentar la ley del Señor. Son dignas todas las profesiones, todos los oficios, todos son útiles, todos son necesarios, pero ninguna vocación puede compararse a la del ministerio cristiano. Es cierto que el pastor debe estar decidido a sufrir. Muchas cosas puede pasar y el pastor muchas veces tiene muchos sufrimientos por diversas formas. El trabajo pastoral es polifacético, es mental, traza programas, coordina detalles, sostiene una polémica, contesta cartas, prepara sermones, lee libros, estudia la Biblia. Es emocional también el trabajo de pastor. Es emocional porque hay que sufrir con los que sufren.
Hay que llorar con los que lloren y reír con los que ríen. Y con todos debe participar el pastor. Sentir en el corazón los problemas de los hermanos, llevar las cargas de la iglesia ante el trono de Dios, buscar el equilibrio entre las múltiples relaciones de los hermanos, llevar ese equilibrio en la relación de los hermanos, tratar de que ellos se lleven y lleven la doctrina del Señor. Es también espiritual porque los intereses que sirve el pastor no son de la carne, sino los del espíritu. No son temporales, sino eternos. Lo que le han encargado al pastor no es algo temporal, es eterno. Podemos pensar en otros que han sido. Hay otros que han sufrido, siendo pastores o no siendo pastores. Vemos en esta ciudad cómo por mucho tiempo no existían más que 2 iglesias. Y mal llevadas porque no eran prósperas por mucho tiempo. Pero viene un hombre llamado John Warwick, allá por los años 80. Viene y dice, yo tuve un sueño, dice, yo tuve una visión, porque me habló el Espíritu y me dijo, ve a Zacatecas. Y me mostró un cerro que parecía un pan cortado. Y me dijo, ve y busca un hombre. Y dile que el Señor va a traer mucha bendición sobre Zacatecas. Dile que va a traer mucha bendición. Y no solamente se conformó con buscar a ese hombre, que pues gracias a Dios ese hombre era yo, sino que fue aún con el obispo, pidió audiencia con el obispo y le dijo, el Señor va a traer mucha bendición sobre Zacatecas. Bueno, y él le oyó y total. Pero mucha bendición. Y la bendición la vemos ahora. Por ahí, cerca de la central camionera, cuando se entra a Zacatecas, mi sorpresa, veo una iglesia nueva allí. Voy de aquel lado de allá para Sauceda, 2 iglesias nuevas allá. Y por toda la ciudad no podemos precisar cuántas iglesias hay diversas. Pero entre otras, esos hombres que han sido llamados por Dios, ahí después de Sauceda, digo del puente de Sauceda, que va a Sauceda, el camino, encontré un hombre, lo reconocí nada más por los ojos, porque ya está, no tiene pelo, y me dijo, usted fue mi pastor, tantos años, dice, usted fue mi pastor, y él es pastor en esa iglesia. Y muchos pastores que ha habido por ahí en ciertas iglesias, en alguna forma han tenido alguna relación conmigo. Pero también podemos decir, en cierto tiempo
John Warwick estuvo en este templo, dio su mensaje, pero algo que tenemos que decir es que en esta ciudad ha habido muchas personas que expusieron el Evangelio. No vieron, está como Enoc. Nos habla la Biblia y nos dice, Enoc, séptimo desde Adán, Enoc, séptimo desde Adán, el cual dijo, 400 años dijo, dio su mensaje y dijo, el Señor viene con sus santos decenas de millares. Y en 400 años no vio nada. Enoc no vio nada. Y aquí pudiéramos decir que hubo muchos Enoc que hablaron su palabra y no vieron nada. Uno de ellos, podíamos decir, Leonel Saucedo, padre. Este hombre habló aquí en Guadalupe del Evangelio y allá en Zacatecas. Allá en Zacatecas, en el templo presbiteriano, resonaba su voz en la cúpula cuando predicaba el Evangelio. Y aquí en Zacatecas no se vio nada. Pienso yo, otro Enoc, séptimo desde Adán, el cual por 400 años predicó y dijo, el Señor viene con sus santas decenas de millares, pero nadie lo vio en todos esos 4 siglos, ninguna manifestación. ¿Cuándo se cumple? Cuando viene Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, entonces es cuando se dice y vemos cumplido lo que dijo Enoc. Por 400 años, el Señor viene con sus santas decenas de millares y el Señor vino. Pero, entre otros hermanos, todo esto decimos porque hay cosas que nada más uno lo vio y muchos de ustedes no lo vieron tal vez. Allá en la iglesia bautista, un día decidieron, tenían un templo gótico, era una joya, era un templo gótico. Entonces, los hermanos dijeron, como ampliaron la González Ortega, la hicieron avenida, dijeron, debiéramos de hacer un templo diferente, y como en ese tiempo la Junta Misionera ayudaba profusamente de dinero, dólares, tumbaron todo, dejaron el terreno limpio, nada quedó, pero no construyeron. Lo único que compraron fue un camión de la agencia nuevecito para echar viajes, y había alguien que hacía negocio por ahí con él y todo quedó en nada. Hasta que vino un hombre llamado Dionisio Piña. Dionisio Piña vino y construyó la parte baja del templo bautista. Pero este hombre tenía una enfermedad, que estaba diabético, le ofrecieron otro pastorado, fue a checarse al hospital allá en Puebla, allí murió, no fue al pastorado y allí quedó Dionisio Piña. Y ahí en ese tiempo cuando sale Dionisio Piña, entonces buscaron a ver quién, y no había nadie y nadie quiso hacerse cargo, y la iglesia, los pocos que eran de la iglesia, me señalaron a mí.
me señalaron a mí y yo no quise, y yo quise escaparme, y yo les di todas las razones del mundo. Pero al último, el pastor Dionisio Piña dijo: mire, hermano, usted podrá decir todo lo que sea. A la iglesia le puede decir que no, a mí me puede decir que no, pero a Dios no le puede decir que no. Y si ellos lo nombran, y no hubo más que entrar. Pero como esos ha habido más. Ha habido hombres que Dios nos ha llamado. Podemos decir, este templo no siempre fue así. Allí por donde está el Banorte, hay un montón de piedras, el cual era misión de la iglesia de los discípulos, pilar de esta iglesia. Allí en ese lugar estaba esa misión. En cierto tiempo, como no la pudieron atender, pidió a la iglesia bautista que lo atendiera. Pero ellos también no pudieron atenderlo, y ahí se cayó y quedó un montón de piedras, y ahí está todavía, porque hicieron una casita a un lado y hicieron otra al otro lado, y creo que algún pedazo de terreno agarraron de lo que era allí la misión, y allí todavía está el montón de piedras detrás del Banorte. Pero en cierto tiempo viene John Warwick. Viene John Warwick y habla en este templo, pero antes había estado allí conmigo, y le dije: mire, hermano, esto fue lo que era una misión. Yo no sabía que era de los discípulos. Yo lo que sabía era que la había entregado a la iglesia bautista, pero ellos no lo pudieron atender. Y entonces el hermano puso sus manos sobre las piedras y pidió a Dios: levanta estas piedras, Dios mío, ponlas en valor. Y así quedó. Así quedó. Pero no quedó así. Aquellas piedras se convirtieron en este templo. En aquellas piedras, aquel tiempo en el cual en su tiempo Dios llamó al hermano Víctor. ¿En qué tiempo y cómo y demás? Solamente Dios sabe, pero fue en ese tiempo. Y de aquellas piedras surge este templo. Entonces, hermanos, el pastorado es algo dignísimo, algo que es un gran privilegio ser pastor. Por eso quisiera recordárselo a Israel. Y también a este joven Montoya, que no lo veo de momento ahorita, pero por ahí está. Este joven Montoya, que en su tiempo nos ha llamado Dios, y nos ha llamado, pero no solamente a ustedes, simplemente los que están en la alabanza. Todos tienen un llamamiento. Los que están en la alabanza, el que toca el órgano, las guitarras, todos son un llamamiento. Son dones que ha dado Dios. No todos pastores. Ya la Biblia nos habla
de que no todos todos han sido llamados con el mismo don, pero cada uno tiene sus dones, ya sea en la alabanza, ya sea en la administración en la iglesia. Los que administran en la iglesia, aún el que hace el aseo, porque todos aquellos tienen un llamamiento. El de el aseo y demás son dones de servicio, dones de administración, dones diversos, dones en la alabanza. Simplemente aquellos que pueden cantar, que aquellos que tienen voces. Ya nosotros no tenemos toda la voz que teníamos antes, pero aún así todavía nos atrevemos, nos dicen, predique, pues tratamos de hacer algo. Ya mi voz ya no era la que era antes, porque pues a través de 50 años todo se acaba, pero la intención no se acaba. Hermanos, todo esto decimos principalmente para que algunos de ustedes lo sepan. Muchos de ustedes no saben todo esto que ha pasado aquí y decimos que Dios fue el que ha hecho todo esto. Hermanos, todo esto tiene sus recompensas en el cielo. Por supuesto, la salvación y la vida eterna que el pastor goza plenamente en el cielo no es una recompensa por su trabajo, simplemente por lo que hizo aquí. Sabemos que la recompensa y la salvación es por gracia, no por el trabajo que haya hecho aquí, sino la salvación la tenemos por gracia. Pero hermanos, el mismo Señor habrá de recompensar a los suyos en la eternidad por el trabajo que cada uno hicieron. Entonces, hermanos, podemos decirles a ustedes, porque no creo que seamos los únicos. Aquí hay jóvenes, hay adultos, y yo no sé si usted ha sentido algún llamamiento para entregarse al Señor en su servicio, porque cada uno de ustedes puede ser pastor, puede tener ese privilegio, no importa la edad, sino que lo que importa, sea hombre, sea mujer. Decíamos en cierto tiempo, porque tuvimos un cierto privilegio de que en mis iglesias que yo tuve, había jóvenes, señoritas, y muchos, les dije, llegué a decirles, se vienen y se surten en mi rebaño de la esposa. Las jóvenes de mi iglesia, en muchas de mis iglesias, salieron esposas de pastores. Y bueno, eso no quiere decir que sea menos. Esposa de pastor es una gran dignidad y es un trabajo que se hace, pero todos ustedes, sea quien sea, la edad que tenga, todos tienen un llamamiento a servir al Señor, cada uno en su sitio, cada uno en un lugar, en el servicio, en la alabanza, en la administración, en ser sostén del pastor. Algo tienen que hacer, porque cada uno de ustedes tiene un llamamiento. El llamamiento ha sido el de aceptar, el de creer, y ahora tienen el llamamiento de servir. Pídanle a Dios que Dios les indique y los coloque en su sitio, y Dios hará lo necesario, y Dios les recompensará, y Dios les dice
que vengan a Él y que llamen a la puerta, y Dios le va a mostrar a usted cuál es su lugar en la iglesia, como les ha mostrado a varios de los que hemos dicho, y todos podemos hacer algo. Que el Señor les bendiga y que el Señor los llame y no sean ustedes oidores olvidadizos. Vean que Enoc, séptimo desde Adán, 400 años, el Señor viene con sus santos decenas de millares, y el Señor viene y quiere encontrarnos ocupados haciendo algo en su iglesia. Dios les bendiga.